Holística Consulting el día de hoy les presenta RPBI NOM 087 ECOL SSA1 2002. Bueno, muchas gracias por estar en el canal. Como saben, soy Verónica Rosales. Estamos para servirles en www.holisticaconsulting.com y el día de hoy vamos a hablar sobre residuos biológico-infecciosos. Cómo se deben de almacenar, cómo se deben de manejar, cómo se deben de transportar. Y esto basado en la norma que vimos anteriormente, esta norma 87 en México, SSA. Pues de acuerdo con esta norma, en su versión 2002, sobre el manejo de PRBI, para que un residuo sea considerado un residuo biológico infeccioso, debe de contener agentes biológico infecciosos. Esta norma señala como agente biológico infeccioso cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. Para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño y esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio y tenga una vía de entrada y estar en contacto con una persona susceptible. Entonces, de alguna manera, los cubrebocas que estamos utilizando para poder pues salir fuera de casa ahora en estos periodos de pandemia podrían ser considerados residuos biológico-infecciosos. Residuos biológico-infecciosos peligrosos. ¿Qué se considera que son residuos peligrosos biológico-infecciosos? Bueno, vamos a ver todos los tipos. La sangre se encuentra entre uno de ellos y son componentes de esta o la sangre en su forma líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo células progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, que son hemoderivados. También pueden ser cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, que son cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos infecciosos, o los utensilios desechables utilizados para contener, transferir, inocular, mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos, como la caja Petri que vemos aquí. Patológicos, también tenemos residuos peligrosos biológico-infecciosos que pueden ser tejidos, órganos, partes que se extirpan o se remueven durante las necropsias, que ya saben es un análisis que se le hace, un análisis médico que se hace a una persona que ya falleció, una necropsia, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentren en formol, así como también muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, excluyendo orina, excremento, cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y biotecos, es decir, los animales que fueron utilizados para algún fin, por ejemplo, para hacer alguna vacuna, etc. También tenemos residuos no anatómicos, que son recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación empapados, saturados, goteando sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales que pueden ser líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo o líquido peritoneal. Y también tenemos dentro de estos residuos no anatómicos materiales desechables que pueden contener esputos, secreciones pulmonares, cualquier material usado para contener estos de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa, así como materiales desechables de pacientes con sospecha o diagnósticos de fiebres hemorrágicas. Todo este tipo de residuos peligrosos biológico-infecciosos los podemos encontrar en las enfermerías, también los podemos tener en la casa y obviamente en los hospitales y clínicas. También tenemos los objetos punzocortantes que pueden ser
pues la parte de una jeringa, por ejemplo, la aguja de la jeringa desechable, que anteriormente mi madre, por ejemplo, usaba todo lo que es la jeringa no desechable, que era de vidrio, y la hervía y la esterilizaba, aunque a lo mejor podría ser un homoclave, pero bueno, o autoclave, pero ella utilizaba pues hervirla, ¿no? Ahorita utilizamos mucha jeringa desechable, entonces la aguja sería un objeto punzocortante, puede ser un bisturí, y bueno, estos objetos punzocortantes debieron de haber estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico, tratamiento, y pueden ser tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, en el cual se deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Es decir, que aquí nos están comentando que también en un lugar de tatuajes o un lugar donde te hacen las cejas, por ejemplo, que te las tatúan, también tienen que manejar todo lo que debe de manejar residuos peligrosos biológico-infecciosos y cumplir ciertos requisitos de la COFEPRIS. Y bueno, después tenemos este punto que es identificación de residuos biológico-infecciosos, que son los punzocortantes, los residuos anatómicos, que ya los vimos, los patológicos, y en un momento vamos a ver los que no serían, para que no tengamos confusión. Patológicos pueden ser placentas, piezas anatómicas que no se encuentren en formol, sangre líquida y sus derivados, utensilios desechables. Y aquí tenemos todos los que no se consideran residuos peligrosos, que son torundas o gasas con sangre seca o manchadas de sangre, material de vidrio utilizado en laboratorio, matraces, pipetas, caja Petri. Lo que es de vidrio no es residuo biológico infeccioso. Estos se pueden esterilizar. Muestras de orina y excremento para análisis de laboratorio. Estos no se consideran biológico infecciosos, a menos que tuvieran algún desecho de alguna enfermedad en específico, ¿verdad? Tejidos, partes del cuerpo en formol. Todo lo que son partes del cuerpo en formol serían no residuos biológicos, serían residuos peligrosos no biológico infecciosos, o no serían residuos biológico infecciosos. Los desechos de pañales, toallas femeninas, condones que no vengan de pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad infectocontagiosa, como pacientes traumatizados, mujeres en trabajo de parto o enfermedad crónico-degenerativa, no deben de ser considerados PRBI. ¿Cómo tenemos que envasar o asegurarnos de manejar ya para su confinamiento los residuos biológico-infecciosos? Bueno, tenemos varios tipos, como ya estuvimos viendo. Básicamente todos se deben de poner en el recipiente rígido de propileno rojo, lo que son sólidos, punzocortantes. Los no anatómicos sólidos se pueden meter en bolsas de plástico de color rojo. Los materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis están en estado sólido y deben de estar en bolsas de plástico rojo. Los patológicos, que son lancetas, partes de tejido humano, partes de cuerpo que no se encuentren en formol, los vamos a poner en las bolsas de plástico amarillo. Y lo que son materiales desechables usados para cultivo de agentes infecciosos, los tendríamos que poner en las bolsas de plástico rojo. En el caso de sangre líquida y sus derivados, excluyendo la sangre seca, que ya se supone que esta no sería un residuo peligroso, lo vamos a meter en un envase o recipiente hermético color rojo, bien identificado. Las muestras para análisis de laboratorio, excluyendo orina y excremento, los vamos a poner en un recipiente hermético amarillo bien identificado. Y los fluidos corporales de líquido sinovial, pericárdico, pleural,
cefalorraquídeo o peritoneal, los vamos a introducir en el recipiente hermético rojo. ¿Y cómo los vamos a almacenar? Pues para evitar que los residuos peligrosos, biológicos e infecciosos se mezclen con basura común, se debe de preestablecer un sitio de almacenamiento temporal. Deben de estar cerrados todo el tiempo y bien identificados. Es importante que el área de almacenamiento esté claramente señalizada, y los contenedores estén muy bien identificados según el tipo de residuo que contenga. De acuerdo con esta norma, el tiempo máximo de almacenamiento en un hospital con 60 camas es de 7 días. Así que para cada tipo de organización se tiene que hacer una regla de 3 para determinar cuánto es el tiempo máximo de almacenamiento en el centro de trabajo, por ejemplo. El personal encargado de recolectar los residuos dentro del hospital tiene que estar protegido con el equipo necesario y también capacitado para su manejo y conocer los riesgos que implica su trabajo. Debe de respetarse la ruta preestablecida para el traslado de estos residuos para que se lleve a cabo de forma segura, rápida y hasta el área de almacenamiento temporal, hasta llevarlos con el proveedor de confinamiento. Y el proveedor de confinamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos debe estar validado por la Semarnat y por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Los carros manuales de transporte de residuos no deben de rebasar su capacidad de carga para evitar que los residuos se caigan o se dispersen, y estos carros deben de lavarse a diario con agua y jabón para garantizar sus condiciones higiénicas. Lo que luego no hacemos con nuestro bote de basura común, ¿verdad? Que tenemos que estarlo limpiando pues seguido. Ahora, para el transporte de estos residuos peligrosos biológico-infecciosos que tenemos que seguir, los PRBI que hayan sido tratados dentro del hospital, procedimiento de desinfección, podrán disponerse en los camiones recolectores de basura común, mientras que los PRBI sin tratamiento deben enviarse a empresas recolectoras autorizadas, y estos deberán de ser tratados por medios físicos o químicos que garanticen la eliminación de microorganismos patógenos para su disposición final. Los residuos patológicos deben ser incinerados o inhumados. Y para la recolección de estos residuos biológico-infecciosos, tenemos que considerar lo siguiente. La recolección tiene que realizarse 1 o 2 veces al día cuando estén al 80% de su capacidad, es decir, que no rebosen y no se caigan al piso. Las bolsas de recolección no deben de llenarse más de un 80% para que no se derramen. No se deben de comprimir las bolsas para que también no se rompan y no se derramen. Cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro que evite que los residuos salgan, nudo, cinta adhesiva. Verificar que los contenedores estén bien cerrados e identificados. Y la basura común se debe de colocar en botes o bolsas de plástico de cualquier color excepto roja o amarilla para que no cause confusión. Para seguir manteniendo limpio nuestro mundo y no ensuciarlo más de lo que ya está, si manejas residuos peligrosos biológico-infecciosos, toma en cuenta todas estas recomendaciones, ya sea que estés en tu centro de trabajo o en tu domicilio, para seguir gozando todos de un medio ambiente saludable. Pues es todo por hoy. Merci beaucoup. ¿Certaines questions? ¿Alguna pregunta? Si te quieres unir al canal, dale manita arriba, por favor, dale a la campanita, suscríbete, comparte el contenido, regálanos los comentarios que tú desees acerca de este video. Ya sabes que te contestamos en cuanto tenemos oportunidad de ver el comentario. De ahí puede salir algún tema interesante para hacerlo en video y seguir colaborando con este conocimiento y dar libertad a todos con este conocimiento, compartiéndolo. Y bueno, a nombre de ISO System de Gestión, que es Powered by Holística Consulting, te vemos en el siguiente video. Mil gracias.